Bienvenidos a Conexiones en este martes 28 de noviembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan como siempre a través de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en el de este servidor, en el de Will Salgado, también en la plataforma Periscope, en Twitter, en la transmisión simultánea. Tiene una tercera opción, usted puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 para que nos acompañe en la transmisión simultánea en cualquier país en el mundo. Dos números tendremos habilitados en adelante, 2263-0023, 2264-9179 para que participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Antes de presentárselos, quiero mostrarles sobre los temas más importantes que están en la agenda en los medios de comunicación y en redes sociales en nuestro país. Este es un tuit de la Fiscalía General de la República de las 11:30 de la mañana de este día. Dice: Cámara Segunda de lo Civil condena en su fallo a expresidente Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito por un monto de $419.145.19. El monto incluye los bienes injustificados adquiridos por Diego Flores. En el detalle de esa información decía la Fiscalía también en ese tuit que la ex primera dama Wanda Piñato es absuelta por la Cámara Segunda de lo Civil. La Fiscalía Anticorrupción analizará fallo de magistradas una vez sea entregado el mismo por escrito. Además, se establecía que en la resolución de la Cámara Segunda de lo Civil se establece que el expresidente Mauricio Funes queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años y sin duda alguna que tiene que devolver el dinero entonces del que se había apropiado ilícitamente. Esta es otra información. El FMLN que radicaliza discurso en contra de la empresa privada, la sala y los medios. El secretario general del FMLN, Medardo González, dijo que medios de producción deben estar en manos del pueblo. No descarta implementar un modelo socialista. De hecho, el alto dirigente del FMLN insistió en el modelo de Cuba y el de Venezuela. Mientras tanto, hay una controversia planteada acá y esto viene desde la semana pasada. La ANEP que impugna antesala la elección de directores de la CIGET. La ANEP interpuso ayer un amparo ante la Corte Suprema de Justicia por la elección de Gregorio Sánchez Trejo como directivo de la CIGET. El secretario técnico dijo que debe hacerse la juramentación. Ahí hay declaraciones en la parte superior de esta información destacada de la prensa gráfica. Dice Roberto Lorenzana: no se va a hacer la revisión que pidió el ministro Tarsis López porque esa es facultad exclusiva del Ministerio de Economía y el ministro de Economía es que rectora ese proceso. Y hay declaraciones ahí de Javier Arqueta, director del área legal de ANEP. Dice que venimos a impugnar ese nombramiento que, entiendo yo, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha dado la instrucción para que se juramente. Ahí está el detalle un poco también. Este es interesante porque hay una lista de las asociaciones con poco más de un mes de haber sido creadas. Es un listado que, si ustedes se fijan el número, son 60 asociaciones, sobre todo asociaciones de diferente tipo, incluso de productores de Marañón y demás, que son cooperativas que presentaron escritura pública el 12 de septiembre de este año y fueron publicadas en el diario oficial entre el 5 y el 10 de octubre, de acuerdo a la información que ha facilitado también la ANEP. Siempre en el seguimiento sobre ese caso en particular. La prensa gráfica titula hoy: Estado toma bienes de pandillas MS-13, motel, casa y 67 carros decomisados en operación Jaque. La foto destacada, la situación lamentable que tiene que ver con el asesinato de un aspirante a la Policía Nacional Civil. Los movimientos de diputados y abogados que critican al FMLN, los legisladores dicen que la izquierda está en intento por hacer expropiación. Eso es lo que se está planteando. Ha habido reclamos en torno a las declaraciones que ha dado Medardo González sobre el tema. La Universidad Centroamericana que ha pedido juicio para autores intelectuales en el caso jesuitas y decanos de medicina que alistan petición de inconstitucionalidad a normas del MinSal por residentes. Dice Maritza Bonilla, decana de medicina de la UES: la formación de los profesionales de salud es muy importante, pero el viceministro Robles Ticas se declara como dueño de los hospitales escuelas. Este otro tema también que tiene que ver con la institucionalidad sin duda alguna y que de alguna forma está siendo vulnerada desde el Ejecutivo. Diario El Mundo: la ANEP demanda al presidente por elección de la CIGET, lo que ya planteamos. Información electoral o preelectoral: el Tribunal Supremo Electoral que hará prueba con Smartmatic para el conteo de los votos. Y La Madera del diario de hoy: seguridad de comicios se enfrenta a magistrados excluidos del diseño de plan y cambian a enlaces de la Policía Nacional Civil con el Tribunal Supremo Electoral. La nota positiva: Gabriela, que obtuvo 10 en la nota PAES, es la destacada alumna que fue la única que logró la máxima nota entre más de 81,000 jóvenes que se sometieron a la prueba, de acuerdo a la versión del diario de hoy.
Aquí está el detalle sobre los magistrados del TSE que están enfrentados por el plan de seguridad en los comicios. En Honduras, Nasrallah, que se encamina a la presidencia de Honduras, pero bueno, toda esa discusión está planteada porque el Tribunal de Elecciones de Honduras estaría dando en firme los resultados, debemos entender, hasta el próximo jueves. Esto es en medio de toda la tensión que se ha generado en ese país y la posibilidad también que todavía no se defina quién es el que está ganando esa elección. Pues bueno, esta es información destacada muy importante sobre los jóvenes en nuestro país. La Universidad de Silicon Valley, que abre una filial en El Salvador. El país será sede del primer capítulo de Singularity University, una institución que discute y desarrolla ideas sobre la tecnología exponencial que está cambiando al mundo. Hay 3 jóvenes ahí. Por cierto, uno de ellos, o ella más bien, estará con nosotros el día de mañana para hablar sobre estos temas y más. Se trata de Naomi Hernández, que nos estará acompañando en nuestros estudios. Esta información también de los Top Brand Awards de la UTEC, donde dice que Almacenes Bomba fue galardonada nuevamente con el primer lugar en la categoría de tienda de ropa, y agradecen a los salvadoreños por la preferencia que tiene por Almacenes Bomba. Bueno, dicho esto, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Luis, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto y un saludo a los hermanos salvadoreños que nos sintonizan. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Pues bien, dicho esto, Luis, para comenzar, entonces, ustedes acudieron el día de ayer a la Corte Suprema de Justicia, concretamente fueron ante la Sala de lo Constitucional, ¿no? Correcto. A ver si ponemos un poco en el contexto rápido, qué es lo que ha pasado alrededor de esa elección que ustedes han considerado que es controversial, polémica y que estaría rayando con la ilegalidad también y tiene que ver con los directores que han sido electos para la CIGET. Un poco uno piensa, bueno, pero ¿cuál es la relevancia de la CIGET? ¿Por qué el Ejecutivo tiene tanta preocupación y tanta necesidad de poder tener de alguna forma control, como ustedes han sugerido, sobre ese tema? Bueno, la CIGET, para los estimados televidentes que no están empapados en el tema, es la secretaría que regula casi todos los ambientes que tienen que ver con tecnología y electricidad. O sea, la CIGET es la que tiene que ver con las licencias para generar energía, para distribuir energía, es la que tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica, tiene que ver con la regulación del sistema radioeléctrico, o sea, las radios, las televisoras, el internet, la telefonía celular, es la que tiene que ver además con el manejo de una cantidad importante de recursos que CEL traslada a otras empresas como Etesal y la INE. Es la que tiene que ver también con la forma en la que se van a hacer nuevas exploraciones o explotaciones de energía geotérmica. O sea, sí, toca un tema sumamente importante. O sea, totalmente estratégica, ¿no? Estratégico. Por supuesto, al hablar de los medios de comunicación o al hablar de las licencias del gamo de radioeléctrico, estamos hablando de las radios y las televisoras, con lo cual se toca o se puede trastocar también todo el sistema de medios de comunicación que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información. Entonces, originalmente esta secretaría de la CIGET estaba conformada por un o una superintendente, por alguien representante del Banco Central de Reserva y, dice la ley, por un representante de las principales gremiales más representativas del sector productivo. Ese es el término. Sí, de las gremiales más representativas del sector productivo, del sector privado, sí, creo que dice la ley. Tradicionalmente, ANEP, que consta de 50 gremiales, las más representativas del sector privado formal, donde se encuentran más de 15.500 empresas y más de 650.000 puestos de trabajo formales, pues no había sido cuestionada en el pasado, pues porque se sabe la representatividad que tiene ANEP, y entonces ANEP ponía una terna para que el presidente, o un candidato para que el presidente lo nombrara en la CIGET. Esto, en los últimos años, ha venido cambiando porque el FMLN ha intentado, en todas las instancias donde participa el sector productivo, el FMLN ha intentado irnos quitando, sacando y buscando cómo no tenemos ningún tipo de representación. Aclaro,
Nosotros no manejamos ninguna autónoma ni ninguna de estas instancias. Lo que tenemos es una participación para contribuir con ideas, para que se escuche la voz de aquellos que son en muchos casos los principales usuarios o contribuyentes en algunas de estas áreas, y a su vez para que nosotros podamos dar ideas de cómo mejor se manejan los recursos que están bajo estas entidades. Ahora, Luis, si ponemos en el contexto, entonces, hay como otros antecedentes que han observado ustedes de que lo mismo que está ocurriendo en la CIGET ya ha ocurrido. Claro. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el Consejo de Salario Mínimo? Tiene que ver con el Consejo de Salario Mínimo, tiene que ver con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esas son las últimas. Pero acordémonos que en el gobierno de Funes, nos sacaron de todas las autónomas en donde había representación o participación del sector productivo. Ahora, en ese caso sí la Organización Internacional del Trabajo dio una resolución, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo y la Sala de lo Constitucional ordenó al gobierno que volviera a reinstaurarnos en todas esas autónomas. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para cumplir esa sentencia? Bueno, dice, miren, algunos de estos puestos no están vencidos, en algunos de estos hay que esperar una nueva elección, pero para mientras tanto han ido cambiando los reglamentos y la forma de elegir, creando nuevos sindicatos y nuevas asociaciones para que estas asociaciones tengan un voto en la elección de estas instancias, y a través de ir creando mayores números, nosotros somos 50 gremiales, ¿verdad? Pero ellos crean 60 o 62 asociaciones. ¿Cómo podemos creer que la asociación, con mucho respeto que se puedan merecer, si en el caso fueran asociaciones verdaderas que se dedican a un trabajo que merece todo nuestro respeto y reconocimiento, pero suponiendo que así fuera, tenemos dudas de que sí es, de que esto sea así, ¿qué representación pueden tener las señoras del Bajo Lempa, que dicen de San Luis, del Bajo Lempa? Ahí están los nombres: la Asociación Cacao y Marañón de Lempa, Cacao y Marañón de Lempa, Asociación de Agricultores, productores de agua caliente, Asociación de productores de café, agua fría, bueno, hay masas. ¿Qué tiene que ver eso con el manejo de la CIGET? ¿Qué conocimientos tiene cuando todas estas asociaciones están en área de influencia de CEL? O sea, ahora, en todo caso podrían ser usuarios del servicio como podrían ser todos los salvadoreños. Como podemos ser todos los salvadoreños, pero esta secretaría, esta superintendencia trata de temas sumamente técnicos y debe de haber una persona idónea para ese cargo, ¿verdad? Y el que nosotros hemos puesto ahí es uno de los pocos ingenieros electricistas que hay en el país, y electricista no significa de poner focos en las casas, sino precisamente una especialidad en este tipo de materia que es tan técnica y tan delicada. Entonces, obviamente lo que han hecho es cambiar las reglas de juego, cambiar los reglamentos, cambiar la forma en la que se elige, ocupar su poder para marginarnos y para hacer elecciones fraudulentas. Ahora bien, entonces, este número de asociaciones, que son 60, que se habrían creado, ustedes, la versión que tienen ustedes es que se crearon justamente más o menos 5 o 10 días durante octubre. Vale. Y tuvieron de manera casi expresa entonces el reconocimiento por parte de la gobernación. Vale, pero una fundación en este país cuesta tiempo hacerla, si no 6 meses, un año, ¿no? Exactamente, a veces más. Puede ser más. Y hay que mandar a escuchar a Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, depende de la naturaleza de la fundación o asociación. Y todas esas 60 asociaciones, curiosamente, tienen la misma fecha, 12 de septiembre, en que son presentadas o aprobadas. Después son publicadas en el diario oficial también en una misma fecha. Y son 5 abogados que las crearon todas. 5 abogados. Los mismos abogados. Los mismos abogados todo el proceso son los que crearon esas instancias. Entonces, ¿qué es lo que esto nos indica? Pues, ¿qué es lo que esto señala? Que ahí hay fraude en la elección del representante de la CIGET. ¿Y ustedes cuando van a la sala entonces argumentan eso justamente? Argumentamos 3 cosas. 1, que hay conflicto de interés en la persona que eligieron, porque la persona que eligieron, el doctor Sánchez Trejo, es hermano de Gregorio Trejo, que es el vicepresidente legal de 4 empresas distribuidoras de energía. ¿Eso inhabilita de manera casi automática, le pregunto, a Gregorio Sánchez Trejo? Claro, porque él va a ser el regulador
el hermano va a regular a su otro hermano. O sea, él es regulador de un regulado. Sí. Obviamente hay conflicto de interés. O cuando exista alguna discrepancia o algún permiso o alguna cosa que se necesite hacer, él tendría que ausentarse. Entonces quedaría la CIGET patojas para poder tomar decisiones. Entonces, obviamente no es conveniente. Ahora, con el respeto que también se merece el doctor Sánchez Trejo, el doctor Sánchez Trejo pues fue embajador del gobierno del FMLN y hasta donde yo sé, en Colombia, y hasta donde yo sé, él no tiene, digamos, conocimientos técnicos o idoneidad para poder cumplir las funciones que el cargo requiere. Es abogado, bueno, se han dado otros casos donde también se nombran a personas que no tienen idoneidad, pero en este caso hay conflicto de interés. En segundo lugar, se está también señalando la violación a tratados internacionales de la OIT, donde aquí se está violentando la representatividad, nuestro derecho a libre asociación y la manipulación de una elección que a todas luces está viciada y está manipulada por el gobierno. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? Y la razón es muy sencilla, porque la CIGET desarrolla una labor sumamente delicada. Y si usted no lee los documentos del FMLN, los documentos internos del partido, las declaraciones que hacen en el foro de Sao Paulo y últimamente las declaraciones que hace el secretario general del partido, el señor Medardo González, nos damos cuenta que le tienen tirria, le tienen hambre a tomarse los medios de comunicación, porque esos son las joyas de la corona. Los medios de comunicación son los que trasladan la información de lo que sucede a los ciudadanos para que tomen decisiones más informadas, y a ellos les incomoda que existan medios de comunicación independientes y libres, les incomoda que se les haga alguna crítica a la mala aplicación de políticas públicas que están implementando, les incomoda que se les señale que no hay medicinas en los hospitales, que el sistema de salud está en los suelos, que la seguridad no se resuelve. Entonces ellos quisieran, a través de presión, a través de controlar a los medios de comunicación, que no hubiera ningún tipo de crítica. Entonces, perdón, ustedes ven entonces como un doble filo en esa decisión. Por un lado, excluirlos a ustedes de la CIGET, sacarlos de... Es que la razón de excluirnos a nosotros, de excluirnos a nosotros es porque no quieren tener vigilancia ni control en esa instancia, y hacer de esa instancia lo que les venga a ellos en gana. Y tener solo afines. Y tener solo gente afines que asiente la cabeza, que les diga sí a todo lo que ellos pretenden hacer, y entonces de esa forma ir avanzando en su proyecto político, ideológico, de irse tomando todas las instituciones. ¿Usted cree que pueden dar entonces el otro paso que tiene que ver sobre medios de comunicación, sobre todo el tema del otorgamiento de frecuencias, permisos, autorizaciones, etcétera? Bueno, ya están dando algunos pasos, William. Por ejemplo, ellos han señalado que en el espectro radiofónico, ellos ya dicen que debe estar dividido en 3 partes. 1/3 lo deben de tener el sector público, 1/3 lo deben de tener las radios comunitarias. Las radios comunitarias, para quienes no lo sepan, en gran parte son afines al partido FMLN. O sea, esos 2 porcentajes ustedes los juntarían. Entonces ahí así de forma automática ustedes dicen que estos ya están en 66%, ya son públicos, llamémoslo así. Y el otro 33% estaría bajo control de que se les renueven las frecuencias, que estuvieron amenazando de no renovar las frecuencias o de ponerles dificultades o de lanzarlas a nuevas subastas, hasta que hubo una demanda de inconstitucionalidad nuevamente en la Sala de lo Constitucional, y la Sala dio una sentencia protegiendo los derechos adquiridos de los propietarios de las frecuencias, siempre y cuando cumplieran con la ley y con todos los requisitos legales que la misma ley manda. Entonces, eso se ha hecho, pero lo que hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en los países donde gobierna el socialismo del siglo XXI, es que poco a poco los medios de comunicación empiezan a ser o cerrados, o presionados, o quebrados, o comprados, de manera tal que los únicos medios que sobreviven son los medios que son afines al gobierno. Ahora, ¿por qué digo yo? Bueno, eso es en Venezuela, eso es en Bolivia, esto no pasa en El Salvador, no pasa, pero dicen que cuando ves la casa de tu vecino incendiar, pon tus barbas a remojar. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, acabamos de escuchar en el discurso del secretario general del FMLN que dice claramente, miren, nuestro guía, nuestro objetivo, nuestro ideal es seguir el rumbo que ha tomado Venezuela y que ha tomado Cuba. ¿Y qué sucede en Cuba? Hay radios independientes, han cerrado canales de televisión en Venezuela, entonces, por supuesto, ¿queremos eso nosotros para El Salvador? No. ¿Y vamos a permitirlo? Pues mientras tengamos energía, vida y posibilidad de hablar con libertad, vamos a impedirlo. De acuerdo, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos entramos más al detalle, porque sí tengo acá proyectado en el full pantalla las declaraciones de Medardo González y también lo que dijo el presidente de la República durante un acto proselitista que tuvo el pasado sábado en este país. Vamos a ir a una pausa. 2 números de teléfono están habilitados: 2263-0023, 2264-9179, para que participen si ustedes lo desean. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. 2 números de teléfonos están habilitados. Si desean pueden participar, estarán apareciendo allá en pantalla para que tomen nota. Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, nos acompaña esta tarde. Luis, bueno, a ver si los compañeros de producción me ayudan entonces para mostrar el full pantalla. Lo que tenemos acá proyectado justamente es esta información que ha mostrado la prensa gráfica. Es una especie de infográfico, pero también con esas declaraciones que dio Medardo González. La que tenemos, por ejemplo, en la parte superior dice Medardo González, el secretario del FMLN, ¿qué queremos nosotros? Que los medios de producción pasen a manos del pueblo, que la clase trabajadora no se deje entrampar por areneros. Y hay declaraciones de Salvador Sánchez Serén también, donde él dijo, eso fue el sábado anterior, en el programa que realizan del Buen Vivir, la ANEP puede recurrir a poner todos los procedimientos que quiera, porque ya ellos saben cómo actúa la sala, pero todos tenemos en la mira a la sala. Es decir, algunos discursos, Luis, que en el pasado se manejaban más que eran parte de un contexto de campaña electoral contra el FMLN, ahora el FMLN de alguna forma en sus dirigentes lo está asumiendo como tal y sin ninguna... Sin ningún empacho. Ya no se sonroja, ¿no? O sea, no. Entonces, obviamente, este tipo de información tampoco ya se puede decir que es parte de una campaña. Eso es lo que se está planteando de manera activa en el FMLN. Me indica de que tenemos a alguien con nosotros en la línea. Vamos a dar paso a la llamada del televidente para después analizar un poco más estas declaraciones. Luis, por favor, y disculpa la interrupción. Sí, les recomiendo a ustedes, si le bajan volumen al televisor, la brevedad de su planteamiento y el respeto para nuestro invitado. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Buenas tardes. Estamos, sí, buenas tardes. Estamos al aire, díganos. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Es un placer escucharlos a ustedes informando sobre esta situación, pues que se da a nivel de política. Sí. Porque yo realmente soy un ciudadano común, pero sigo los pasos sobre lo que el FMLN está haciendo y se ve claramente que él nos quiere llevar a una situación de pobreza para manipular los pueblos y así pues racionarlos como como en Venezuela y en Cuba. Y en este caso sobre los medios de comunicación, sí es muy cierto que esto en ellos es algo importante tomarlos para hacer cosas que les conviene a ellos y que nadie los cuestione. Así es que los medios de comunicación deben de investigar a fondo antes que se vean en problemas de que también los estén cerrándole las emisoras como hicieron en Venezuela, como lo hacen en Cuba, ¿verdad? Sí.
Bien, perfecto. Le agradecemos la participación suya. Bueno, es que esa es un poco ya la parte testimonial de la gente, ¿no? Un poco de la reflexión. Claro. No sé si tiene algo más que opinar sobre lo que decía el televidente, pero también... No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están señalando. Ahora, aquí sobre lo que están diciendo ellos están... Nunca lo han negado, digamos, pero sabían que esto podía generar una reacción de la población que podía ser contraproducente en periodos electorales, y por eso lo mantenían en privado o en reuniones propias del partido o en reuniones del gobierno con sus simpatizantes o el 1 de mayo, donde siempre han manifestado lo que ellos creen y lo que quieren hacer. Repito, en todos los documentos privados del FMLN, desde que estaban en la guerra, después de que firmaron los acuerdos de paz, recientemente que están en el gobierno, no reciente, 8 años de estar en el gobierno, y en todos los foros internacionales con sus hermanos de la fraternidad del socialismo del siglo XXI, expresan claramente qué es lo que quieren hacer. Y hablan de la nacionalización, de la expropiación, del control de los medios de comunicación, de la concentración del poder político. No creen que debe de haber un balance de poderes, creen que todo el poder debe estar concentrado en un solo lugar. No creen que debe haber poder legislativo, poder judicial con independencia, sino que todo tiene que ser controlado por el partido de gobierno y por el gobierno, y que por lo tanto ellos son los que van a tener la dirección total de todas las instituciones. Lo han venido haciendo de manera clara, poco a poco, un poco asolapada, durante todo este tiempo, y nosotros hemos venido denunciándolo, y ahora es el momento en que la población lo escuche. Aquí hablan de que los medios de producción pasen de manos al pueblo. Como digo, no es ninguna novedad, pero ya lo están diciendo de manera pública. Hagámonos algunas reflexiones o preguntas. Los medios de producción significa todo aquello que produce algo. Tienditas, fábricas, fincas, todo. Todo lo que produce es un medio de producción. Sí, una panadería, por ejemplo, para ponerlo más. Una panadería, sí. Una pupusería, está bajo el riesgo de que esto, en cualquier momento, por un funcionario público que tome una determinación con el poder, que esté en el poder, diga esto pasa a manos del pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo, por lo general, William, ellos quieren hacer creer de que es toda la población, pero no es cierto. El pueblo, ellos se arrogan a sí mismos la representación del pueblo, y el pueblo son los líderes del partido, la élite que gobierna el partido y la gente que está en el gobierno. O sea, todos estos medios, una vez los expropian, no pasa a la gente, no es que pasa a la población, se lo queda el Estado, el partido, los políticos, y ellos son los que se benefician de esas cosas. Así ha pasado en Cuba, así ha pasado en Venezuela, y así pasaba en la Unión Soviética. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los que tienen los carros, las casas, los que viajan? ¿Quiénes son los que tienen el dinero? No es el pueblo está peor, sino que son los dirigentes políticos. Nos quedamos en el punto, hacemos una pausa para irnos con nuestros televidentes que están con nosotros en la línea. Buenas tardes, la brevedad de su planteamiento, bajen el volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes. Hablo de aquí de Santa Tecla. Sí, a ver si le subimos un poco el volumen para que le escuchemos de mejor manera. Sí, díganos. Óigame, yo quería hacer un comentario y a la vez que analicen, y le agradezco al señor cardenal que nos ayude a poder entender cómo vamos a hacer en esta situación de los problemas de las votaciones de alcaldes y presidentes, que nos ayuden a poner unas buenas personas que nos puedan ayudar a salir de este hoyo en lo que estamos hundiéndonos, porque este gobierno nos tiene destrozados económicamente, moralmente y con tanto impuesto. Esta gente solo ven por ellos, no ven por el pueblo, y queremos que esa gente basura salga del poder. No queremos llegar como en Venezuela, aguantar hambre, que la gente se muera porque no hay medicinas en los hospitales. A mí ya me pasó eso, y yo tuve que estar pagando particularmente dinero que en medicinas caras, pero ahorita gracias a Dios me he curado, pero en el seguro me estaban matando.
Bien, perfecto, le agradecemos. Creo que tenemos a alguien más con nosotros, ¿no? Bueno, era igual, un poco testimonial, ¿no? Luis, bueno, quiero su reflexión sobre lo que dice la televidente, pero también cuando hablábamos de las panaderías, a mí me llamó un poco la atención, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que estaba pasando con el tema del pan, con la escasez del pan, la harina y todo eso. Finalmente, hasta las panaderías más pequeñas de los municipios en el interior de Venezuela fueron expropiadas. Claro. O sea, que uno no se imagina que en el momento inicial, cuando Chávez hablaba de expropiaciones, por ejemplo, ¿no? Y aquella famosa frase, expropíese, ya eran grandes fábricas, maquilas, etcétera, la gran empresa, digamos. Pero finalmente eso terminó irradiando incluso hasta las tienditas de barrio. O sea, William, hay un pensamiento filosófico que dicen que las grandes cosas están hechas de cosas pequeñas. Una letra forma una palabra forma una frase forma un párrafo hace una historia. Igual en la economía, igual en la sociedad. Dicen, vamos a expropiar los molinos de trigo, y los molinos de trigo son grandes empresas, los pequeñitos creen que no se van a ver afectados. ¿Qué pasa cuando los molinos, los importadores de trigo se ven afectados y entonces de repente no hay materia prima para que las panaderías puedan hacer su producto? Al final del día, todos salen afectados. Entonces, aquí para corresponderle a nuestra estimada televidente, primero me alegra que ya esté bien de salud y que se haya podido recuperar a pesar de las dificultades. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchos de los problemas que tiene el país es por políticas públicas equivocadas, basadas en una ideología fracasada, que no ha funcionado en ningún lado y no va a funcionar aquí por más que nos den garabato y que hagan mucha propaganda y publicidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Pues dejar de ser tan pasivos, dejar de estar esperando que nos llueva maná del cielo y que todo se resuelva de manera automática o que sea alguien más el que lo resuelva. En nuestras comunidades nosotros tenemos que exigirle a los políticos que nos presenten planes de gobierno. Analicemos si son personas responsables, si son personas serias. Analicemos cómo funcionan en su casa, en su familia. Porque alguien que no es honesto ni con su mujer o con su esposo, que no es responsable con sus hijos, ¿cómo va a ser responsable con nosotros a quienes ni nos conoce? Entonces, no vamos a estar, no podemos elegir a este tipo de personas. Tenemos que analizar su vida privada, su vida pública, ver cuáles son los proyectos y los programas, y una vez que resulten electos, exijámosles que cumplan sus promesas. Porque aquí la costumbre es, yo prometo todo, de todo, y después una vez llego al puesto me olvido de todos. Y eso no lo podemos continuar permitiendo. Luis, y en medio de esto, Luis, ¿qué tanto puede fructificar los esfuerzos de atraer inversiones? Digo, porque aquí estamos hablando ya discursos... Hoy decía es decir, un inversionista ya no es una cuestión de supuestos rumores, de supuestas especulaciones, ¿no? O sea, lo ha dicho un alto dirigente del FMLN. Ni más ni menos que el secretario general. Exactamente. Entonces, ¿cómo le puede caer esto a los empresarios inversionistas? Como balde de agua fría. Esto es un golpe terrible a la atracción de la inversión. Como hemos dicho, para ponerlo en perspectiva, voy a tratar de resumirlo. Sí. La inversión es el primer paso para generar crecimiento, traer nuevas oportunidades de empleo, conseguir más recursos para el mismo Estado y mejores salarios para los trabajadores. O sea, la inversión es el primer paso para esto. El gobierno, hace unos meses, a través de Proesa, con el señor Sigfrido Reyes, gastó $400,000 en desarrollar una marca país que se iba a utilizar para enamorar afuera inversionistas que vinieran a invertir a El Salvador. ¿Ustedes creen, con esto que ha dicho el señor Medardo González, que alguien con 2 dedos de frente va a venir a El Salvador de invertir? Les voy a traducir el mensaje que dice el señor Medardo González a los oídos del inversionista. Señores inversionistas, vengan, traigan su dinero, que en cuanto podamos los vamos a expropiar. Y para mientras podemos expropiarlos, nosotros los vamos a fregar. Les vamos a cambiar las reglas de juego, les vamos a subir los impuestos, no les vamos a garantizar sus derechos, no van a tener seguridad jurídica ni seguridad personal y va a haber incertidumbre. Vengan e inviertan en El Salvador. ¿Ustedes creen que alguien con 2 dedos de frente que lo están enamorando en todos los países porque quieren atraer la inversión,
y les ofrecen un buen trato y buenas condiciones que aquí no existen, ¿va a venir a El Salvador a invertir su dinero? No. Entonces, nuevamente le han pegado un tiro en el pie a cualquier iniciativa que pretenda traer inversión extranjera. A la inversión nacional a veces no nos queda más remedio que invertir, porque si no cerramos o nos morimos. Pero a cualquier inversionista internacional que se requiere para poder dar esos pasos en la ruta del desarrollo, con estas declaraciones, lo que les están diciendo es: en El Salvador no vengan, aquí en El Salvador están las puertas cerradas para los inversionistas, porque si usted invierte, va a perder lo que invierte, y nadie va a querer venir a hacer eso. De acuerdo. Tenemos a alguien más con nosotros en la línea. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De aquí en El Salvador le llamamos. Muy bonito su programa. Quería pues exponer el caso, más que todo. Primeramente, quisiera ver qué podemos hacer para que todos estos diputados que se están nuevamente cambiar esas personales que hay, que todos mismos tenemos ya de 20, 30 años que están allí y veo que no hacen nada, porque eso es lo que quiero yo, que de allí depende, para que todos nos arreglemos, que hagan buenos artículos buenos para la ciudad, o sea, para el ciudadano, que tenga ese apoyo de parte de ellos, porque creo que los artículos salen de allí, para que haya eso. Imagínense la Corte Suprema también, que sean los dos, que se ayuden, ¿verdad?, a hacer acuerdos mutuos. Perfecto. Gracias a usted por la participación. Creo que vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a la última pausa, Luis. Cuando regresemos hablemos un poco de este tema, porque me llama la atención, ¿no? 3 televidentes más o menos han tocado el tema de elecciones, de la importancia de la elección que tenemos en marzo del próximo año, sobre todo en la necesidad de que este país cuente con un buen perfil de candidatos a diputados, a alcaldes. Y esto me lleva a que hagamos una reflexión entonces al regreso sobre lo que está pasando en Honduras con las elecciones recientes, también Evo Morales en Bolivia, donde el Tribunal Constitucional de ese país ya le autorizó. Hay que recordar que Evo Morales hizo un referéndum, ¿no? Y el referéndum lo perdió, donde estaba solicitando la posibilidad de la reelección. La población le dijo que no, y como no pudo, entonces se fue al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional este mismo día ha dicho que Evo Morales puede proceder a la reelección. Entonces está pasando un fenómeno interesante en América Latina, y me gustaría que habláramos un poco de esto, sobre todo en el tema de elección de diputados y alcaldes, porque la elección de marzo es estratégica, en tanto va a tener que elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. Vamos a una pausa, regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Con nosotros, estamos al cierre de conexiones, tenemos unos 10 minutos. Luis, analicemos un poco esta parte, ¿no? Porque varios televidentes abordaron en las llamadas todo el tema de preocupación sobre elecciones para diputados y alcaldes. Tenemos elección presidencial 2019, pero hay un fenómeno ya, lo que está pasando en Honduras, que no sabemos todavía a estas alturas quién es el que ha ganado la elección en Honduras, aunque algunos sugieren de que es la oposición la que ha ganado la elección, pero bueno, se supone que hasta el jueves se tendrá un consolidado, pero eso ya le metió suficiente incertidumbre a ese resultado, que aunque fuera cierto el resultado de quién ha ganado... Va a haber conflicto interno. Exactamente. Ese es un tema. El otro es lo que está pasando, por ejemplo, ya sabemos de todo de sobra lo de Venezuela, pero el caso de Bolivia, que se acaba de confirmar que el Tribunal Constitucional, a pesar de que un referéndum le dijo que no a Evo Morales, hoy desde la Corte Suprema de Justicia le dicen que procede. ¿Cómo se ve entonces? Bueno, yo creo que esta es parte del manual, de la guía, del plan de trabajo que tienen los partidos del socialismo del siglo XXI. En el caso de Honduras es un poquito diferente, porque el socialismo del siglo XXI, cuando estaba gobernando Mel Zelaya, trató de hacerlo, pero la población de Honduras, que tiene una tradición democrática de más de 100 años con 2 partidos tradicionales, se opuso, y entonces fue cuando le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya.
¿qué sucede? Bueno, el presidente del otro partido que se opuso a Mel Zelaya, una vez estando en el poder, le gusta estar en el poder y decide hacer lo mismo que se le negó a Mel Zelaya. Y a través de una resolución de la Sala de lo Constitucional y del Tribunal Electoral de Honduras, se le permite ir a la reelección. No voy a calificar, creo que ha hecho un buen trabajo como presidente, pero el hecho de que él quiera reelegirse, violentando la Constitución, le da el espacio y le da la posibilidad a que esta coalición, donde está incluido Mel Zelaya y donde dicen que han habido injerencias de los venezolanos, tenga la posibilidad ahora de volver a gobernar. Y lo que no lograron en aquel momento, lo pueden lograr aquí, con un agravante, que ya el señor Juan Orlando Hernández le abrió la puerta para que ese que llegue pueda reelegirse. Bueno, de hecho este mismo día le tomaban declaraciones a Nasrallah, y decía Nasrallah que él no descartaba, miraba con buenos ojos la posibilidad de reelección. Claro. Claro, porque entonces Juan Orlando Hernández abrió la puerta para que... Así es. Ahora, pero en aquel momento era su beneficio, ¿no? Pero ahora está vulnerando la democracia. Porque miren, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Lord Acton. Cuando uno le da esa posibilidad a un líder, especialmente en América Latina, porque en Estados Unidos hay reelección bien manejada y todo, una reelección por 4 años y no más. Pero nosotros no tenemos esa madurez democrática o esa madurez política, y el que llega quiere quedarse en el poder, ya sea el partido o el líder carismático que se cree mesiánico, quiere quedarse en el poder, y cuando quiere quedarse en el poder, ahí vienen todas las dictaduras, los abusos, los problemas para la población y nuevamente los cambios violentos a través de golpes de Estado o revoluciones. Entonces, lo que ha sucedido en Honduras es un poco diferente por eso. Ahora, en el caso de Evo Morales, sí está siguiendo el libreto del socialismo del siglo XXI y de mantenerse en el poder a la fuerza, a través de ocupar las instituciones que ya controlan. Por eso les insisto, mis estimados amigos, que es importante que las instituciones sean independientes, que haya balance de poderes, que el poder no esté concentrado en un solo lado, que las instituciones no estén al servicio de un proyecto político ideológico, sino al servicio de la población. Porque una vez que se las toman, entonces las ocupan para sus propios propósitos, no para beneficio de la gente. Y ahí es donde empezamos a ver que qué sucedería si no hubiéramos tenido a la Sala de lo Constitucional de independiente, aunque hayan cometido errores en algunas sentencias con las que yo puedo no estar de acuerdo, pero por lo menos han sido independientes. Y eso ha salvado la democracia de El Salvador, porque si no hubiera estado la Sala de lo Constitucional, aquí el socialismo del siglo XXI ya se hubiera consolidado. Si no tuviéramos que, por ejemplo, la Fiscalía todavía, de alguna forma, que no está bajo control absoluto de un partido político o de un proyecto político, imagínense ustedes la Fiscalía al servicio de un proyecto político ideológico, persiguiendo a los opositores, metiéndolos presos, haciéndoles o aplicándoles la ley de extinción de dominio, etcétera. Ya el país ya hubiera sucumbido. Entonces, en la próxima elección se van a elegir 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, se va a elegir al nuevo fiscal o se reelige a este, y se va a elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que es la que vigila que los fondos públicos que son de todos nosotros sean utilizados adecuadamente. Esa va a ser la responsabilidad de la próxima legislatura, ¿no? De la próxima de legislatura. Los diputados que se elijan en marzo. Y ahí caemos con lo que han estado diciendo los estimados televidentes. Por eso es importante que analicemos a quiénes son nuestros representantes que vamos a elegir. Si alguien nos ha fallado, no lo reelijamos, porque gallina que come huevo aunque se queme el pico, nada va a cambiar, van a seguir en lo mismo que han venido haciendo. Entonces, escojamos buenos diputados, analicemos su comportamiento privado, su vida familiar, no es que nos metamos ahí a sus intimidades, pero veamos, es buen padre, es buen esposo, es buen trabajador, es honesto. Veamos si tiene la capacidad, porque hay algunos diputados, como hemos visto, que no saben ni leer. ¿Cómo van a hacer buenas legislaciones y buenas leyes si no saben
ni entienden de cifras, ni saben leer. Bueno, alguien decía la vez pasada, Luis, que la empresa más importante que puede haber para una familia, para una persona, es la familia. Correcto. Es su hogar, su familia. Si Sí. usted administra bien esa empresa, me decía, el con resto de las seguridad cosas tendrá van la a... posibilidad de administrar bien una empresa ya estrictamente comercial. Así es. Y a veces eso es lo que no reparamos, ¿no?, en este país, de decir cuál es el perfil de la persona que estamos sentando ahí, hasta dónde en su empresa familiar, digamos, Claro. ha sido exitoso o no. Imagínense, repito, si alguien no quiere o no trata bien ni a sus hijos, porque los tiene y los deja tirados y no les da ni para la leche, ¿qué esperamos que esa persona va a tratar bien al ciudadano que él lo elige? No, hombre, no lo va a tratar bien. Entonces, digo, analicemos eso, veamos cuáles son los planes de trabajo, veamos qué cosas nos interesan a nosotros que hagan, exijámoselas que las pongan en las plataformas de gobierno, ya sea municipales o legislativos, y después démosle seguimiento, exijámosle que cumpla lo que nos promete, porque aquí el populismo es el rey y la impunidad es la reina. Aquí prometen de manera irresponsable y después no cumplen y no hay consecuencias. No hay consecuencias. Nosotros quedamos bien fregados y ellos quedan bien bonitos, ganando salarios con nuestros impuestos y yéndose de viaje, con carros, con seguridad, con viáticos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que terminar. Perfecto, se nos ha ido el tiempo. Luis, en dos líneas, ¿cómo define lo que ocurrió hoy entonces? La Cámara Segunda de lo Civil que condenó a Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito, incluyendo a Diego Funes, su hijo. Yo creo que es un buen comienzo. Obviamente, ahí han habido malos manejos de fondos públicos. Los que conocíamos a Mauricio Funes antes de que entrara en su carrera política, sabíamos las dificultades económicas que tenía. Y le hemos visto cómo ha salido después de la presidencia. Y no hay ninguna justificación más que malos manejos de que él tenga ahora los recursos que tiene. Y no ha podido explicar de dónde lo sacó. Entonces, este es un juicio civil. Exacto. Entonces, aquí se le ha dicho que tiene enriquecimiento ilícito por un monto que a mí me parece bastante reducido para los gastos que se le... ¿Usted lo ve muy conservador todavía? Sí, yo lo veo muy conservador. En las casas que construyó a nombre de otras personas, los viajes que se hacía, el tren de vida, los carros. Miren la casa que está alquilando allá en Managua, ya no tiene un empleo conocido. ¿Cuánto estará gastando al mes? ¿Cuántos meses lleva viviendo en el exilio? ¿De dónde saca ese dinero? ¿Verdad? La señora doña Banda dice que es mantenida por él. ¿De dónde saca el dinero para mantenerlo? Tenía una casa, una mansión que tomaron varias fotos ahí en ¿cómo se llama? Altamira. ¿De dónde se sacó ese dinero? Tenían un documento que decía que un amigo de él le debía a él $700,000 y que estaba como garantía esa casa que construyeron que vale más de $700,000. Entonces, todas esas preguntas no han sido respondidas y el comportamiento de él dista mucho de ser transparente y de querer dar la cara y responder a todas estas interrogantes en un juicio. Por eso se fue huyendo. Y habrá que ver si se convierte en un proceso penal también, ¿no? Que sería el paralelo. Sí. Se nos fue el tiempo. Gracias, Luis, por participar con nosotros. No, muchísimas gracias, William, y muchísimas gracias a los estimados televidentes por recibirnos en sus casas. Perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Mañana a 5 de la tarde estarán dos jóvenes de Chartner que estarán con nosotros para hacer un análisis sobre la perspectiva de jóvenes, sobre el tipo de país que se está construyendo y el que se quiere para El Salvador. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.